Hola, mi nombre es Luis Javier Abedillo. Soy ayudante doctor en la sección departamental de Anatomía y Embriología Veterinarias dentro de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a exponer ahora un trabajo titulado Aprendizaje Individual Dirigido y TBL para el estudio del corazón en prácticas de la asignatura Anatomía Veterinaria que se imparte en el primer curso de grado. El grupo al que yo pertenezco lleva ya bastantes años realizando aprendizaje activo en el entorno de las prácticas de la asignatura de Anatomía Veterinaria y actualmente se está implementando este tipo de aprendizaje en la asignatura teórica. El objetivo principal de este trabajo es mostrar un ejemplo de cómo implementar metodologías de aprendizaje activo en una clase de práctica de anatomía veterinaria, dedicada al estudio de la cavidad torácica del corazón. Para ello utilizamos metodologías de aprendizaje activo encaminadas a que los estudiantes desarrollen y demuestren capacidades que los preparen para su futura vida profesional, tales como capacidades diagnósticas, capacidad para resolver problemas y capacidad para desarrollar espíritu crítico. Dentro de las metodologías de aprendizaje activo que existen y que se ha comprobado que funcionan, hemos elegido el TBL y el aprendizaje individual dirigido. El TBL es un aprendizaje en grupo, un aprendizaje que se denomina colaborativo, que es muy útil para que se establezca un diálogo entre los participantes y el profesor que imparte la sesión. Y el aprendizaje individual dirigido también está utilizado en este trabajo como herramienta para llegar a nuestros objetivos. Para que el TBL sea verdaderamente efectivo hay que realizar el trabajo en 4 fases. La primera fase es una fase de información, una fase informativa, para que sean conscientes los alumnos en qué va a consistir el trabajo que van a realizar, o la forma de proceder, mejor dicho. La segunda fase es una fase de estudio individual, en la que cada alumno, a partir de un material que le proporcionamos los profesores, más o menos elaborado, tienen que adquirir unos determinados conocimientos. La tercera fase es una fase de evaluación, de cómo han adquirido esos conocimientos, o en qué estado está su conocimiento. Y la cuarta fase es una fase dedicada a la resolución de una actividad aplicativa. La sesión práctica comienza al llegar los estudiantes y en este momento realizan una prueba de aprendizaje individual, lo que denominamos PAI. Esta prueba la pueden hacer por escrito o bien utilizando el teléfono móvil. Seguidamente se realiza la prueba de aprendizaje en equipo, o PAE, que consiste en resolver la misma prueba que han resuelto de forma individual, pero esta vez en equipo. El PAE, o prueba de aprendizaje en equipo, en ocasiones lo resuelven en base a fotografías y en otras ocasiones lo pueden resolver en base a prosecciones o disecciones elaboradas para esta práctica. Normalmente los resultados que obtienen en el PAE son mejores que los que obtienen de forma individual. Y esto hace que se den cuenta de sus errores o de lo que han, por el contrario, realizado bien. Antes de dar comienzo con las actividades aplicativas, realizamos lo que se denomina, o hemos denominado, mejor dicho, mini clase, que es una pequeña sesión teórica donde, en general, se realiza un refuerzo de los conceptos estudiados, se explican nuevos conceptos o se aclaran dudas. En el caso que nos ocupa, que es el estudio de la anatomía cardíaca, lo que hicimos fue una clase que sirvió a los estudiantes como iniciación en el estudio de las técnicas ecocardiográficas. La siguiente fase es la fase en la que se resuelven las actividades aplicativas. Y por actividad aplicativa entendemos una actividad que va encaminada a aplicar lo que se ha aprendido durante los pasos anteriores del TBL para resolver un problema real. Este problema real puede ser clínico o de cualquier aspecto aplicativo del contenido que sea relevante para el futuro profesional veterinario. Para planificar un módulo de TBL nos planteamos qué es lo que queremos conseguir que hagan los estudiantes al final de la sesión práctica.
En este caso, nuestro objetivo era que los estudiantes sean capaces, al final del módulo práctico, de interpretar anatómicamente imágenes diagnósticas obtenidas mediante resonancia magnética y ecocardiografía. Evidentemente, imágenes sencillas e imágenes que se corresponden a la normalidad anatómica. Para ello era necesario que los estudiantes conocieran la morfología externa e interna del corazón y de sus relaciones topográficas dentro de la cavidad torácica. El conocimiento anatómico que los estudiantes requieren para resolver las actividades aplicativas lo consiguen en base al guión que se les ha proporcionado al inicio de la sesión, con el contenido que deben preparar individualmente, en base a la miniclase en la que se introducen nuevos conceptos o se aclaran los ya existentes, y mediante pruebas formativas que hacen que los estudiantes identifiquen estructuras anatómicas concretas, tanto internas como externas del corazón. Con todo ello, pueden resolver los problemas que planteamos en las actividades aplicativas. En la pantalla podemos observar una muestra del material que preparamos para esta sesión práctica. Referente a la morfología externa, se presenta un corazón de un équido en el que se han disecado las arterias coronarias. Este corazón nos sirve para explicar la morfología externa del órgano. Para la morfología interna utilizábamos diferentes secciones de corazones, bovinos, equinos y de carnívoros, fundamentalmente del perro. En la imagen podemos ver un corazón seccionado longitudinalmente, un corazón bovino, para visualizar las válvulas atrioventriculares y las cavidades cardíacas. Abajo a la izquierda podemos ver la proyección de la cavidad torácica de un perro en el que podemos ver el corazón in situ. Para realizar esta preparación se ha inyectado el sistema arterial con látex coloreado en rojo y el sistema venoso con látex coloreado en azul. Esto, aparte de facilitarnos a nosotros el proceso de disección, también sirve al estudiante para ver con mayor facilidad las estructuras, identificar arterias y venas. Y en lo que respecta a secciones del corazón e imágenes de ecocardiografía, presentamos una muestra de un corte realizado con ecocardiografía, que sería abajo a la derecha, y el mismo corte realizado en un corazón de otro perro, conservado en solución conservadora. Los esquemas que se les presentan a los estudiantes es para facilitar la comprensión de estos cortes. Utilizando herramientas que nos proporciona el campus virtual, al final de cada bloque temático se les planteaba a los estudiantes una encuesta para valorar lo que la experiencia les había supuesto a ellos. En este caso se les preguntaba cuál era el esfuerzo que habían tenido que realizar para la preparación y el desarrollo de las clases prácticas en este formato. Como se puede ver, el 83% de los que respondieron a la encuesta consideraron que era bastante o mucho esfuerzo el que tenían que realizar. Les preguntamos que si las prácticas en formato TBL les habían parecido motivantes y habían hecho que participaran más en las sesiones prácticas. En torno al 80% de los que respondieron, efectivamente respondieron que para ellos sí que había sido motivante y que habían participado como mínimo bastante en las prácticas. Como se puede apreciar en el gráfico, en torno al 80% de los que respondieron a la encuesta se habían sentido cómodo o cómoda trabajando en grupo. Además, en torno al 80% de los encuestados opinaron que el trabajo en grupo les había servido para aprender. Y el 82% de los encuestados, como podemos ver en la diapositiva, opinaron que las mini clases impartidas por el profesor también les había servido para aprender. Además, se les preguntó si las actividades aplicativas realizadas en la clase les habían servido para aprender, a lo que respondieron en torno al 80% que sí, les había supuesto una ayuda para aprender.
No obstante, el 11% de los encuestados dijeron que el grado de dificultad de las actividades aplicativas desarrolladas en la sesión práctica era escaso o poco. Una de las cuestiones importantes a tener presente es que el elaborar este tipo de sesiones prácticas para el profesorado supone un gran esfuerzo, tanto dentro como fuera de la clase, para organizar todo lo que es el aprendizaje activo en las prácticas. Le preguntamos precisamente a los estudiantes sobre esto y tan solo el 5% de los encuestados respondió que el profesor no realizaba nada de esfuerzo o poco esfuerzo. Finalmente, para terminar, exponer que siempre que queremos plantear una sesión en formato TBL o cualquier aprendizaje activo, tenemos que tener las cosas muy claras. Y sobre todo tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos conseguir en la sesión. Porque de esa forma podemos diseñar el trabajo a lo largo de la sesión. Este tipo de aprendizaje al alumno le supone un gran esfuerzo y a nosotros como profesores también, pero creemos que nuestra labor es precisamente esa, intentar hacer pensar y razonar con criterio anatómico en nuestro caso al estudiante, no simplemente obtener una serie de conocimientos de forma memorística como tradicionalmente se ha hecho en esta asignatura. Muchas gracias por su atención.